Ejercicio fiscal 2026. Todos los instrumentos parlamentarios se encuentran publicados como anexos en la Gaceta Parlamentaria de nuestra página web institucional del Congreso del Estado. Las dictaminadoras han solicitado su inclusión en el orden del día mismo, que se encuentra en sus lugares con sus modificaciones, por lo que es preciso que este Pleno apruebe dichas modificaciones. En tal virtud, con fundamento en el artículo 70, párrafo segundo de nuestro reglamento del Congreso del Estado de San Luis Potosí, instruyo: se abra el sistema electrónico para la votación nominal. Consulto si alguien falta de votar. Ese ahí al Café Boston está sobre la Guadalajara, o sea, la principal. Está cerca tú de Plaza San Luis. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Ahí en el Café Boston y ahí nos vemos. Primera secretaria, le ruego por favor de cuenta de la votación emitida. 25 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. Gracias, señora secretaria. Diputada, en consecuencia, aprobada la inclusión de los dictámenes en nuestro orden del día. Continuamos con nuestras disposiciones reglamentarias que nos permiten dispensar la lectura de los dictámenes. Luego a la segunda secretaria, antes de continuar, que nos apoye por favor con la lectura del orden del día. Sesión ordinaria número 60, 15 de diciembre del 2025. Primero, dictámenes. Segundo, asuntos generales. Es cuanto, Presidenta. A consideración nuestro orden del día. Al no haber, solicito a la secretaria de favor que ponga a votación nuestro orden del día. A votación el orden del día. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo. ¿Abstenciones? Por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado nuestro orden del día. Continuamos con nuestras disposiciones reglamentarias que permiten dispensar la lectura de nuestros dictámenes. Y le ruego a la segunda secretaria consulte en votación económica si es de dispensarse dicha lectura. Consulto si se dispensa la lectura de los dictámenes. Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa a favor de manifestarlo. ¿Abstenciones? Por la afirmativa, Presidenta. Gracias. Se dispensa la lectura de los dictámenes. Continuamos con... En virtud de que no lo presenta nadie, le ruego a la segunda secretaria inscriba a quienes vayan a intervenir a favor o en contra, por favor. ¿Alguien intervendrá? No hay participación, Presidente. Sin discusión, nuestro primer dictamen instruyo: se abra el sistema electrónico para la votación nominal de dicho dictamen.
Consulto si alguien falta de votar. ¿Alguien falta de votar? Ciérrese el sistema electrónico de votación. Ruego a la primera secretaria de cuenta de la votación emitida, por favor. 27 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. En consecuencia, aprobado el decreto en sus términos. En virtud de lo anterior, pido al personal de apoyo técnico, entregue por favor las cédulas de votación para la parte relativa a la nueva designación, si son tan amables. Ruego a la segunda secretaria llame, si es tan amable, a los señores y señoras diputados a depositar su cédula en virtud de que ya fueron entregadas todas. Carlos Artemio Arreola Mayor.
Prine Azuara Yarzabal. Cuautli Fernando Vadillo Moreno. Luis Felipe Castro Barrón. Marco Antonio Gama Basarte. Luis Fernando Gámez Macías. José Roberto García Castillo. Rubén Guajardo Barrera. Roxana Hernández Ramírez. Jacqueline Jauregui Mendoza. César Arturo Lara Rocha. Jessica Gabriela López Torres. Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez. Crisógono Pérez López. María Aranzazú Puente Bustinduy. Marcelino Rivera Hernández. María Dolores Robles Chávez. Luis Emilio Rosas Montiel. Dulcelina Sánchez de Lira. Briseire Sánchez López. Héctor Serrano Cortés. Mireya Mancini Villanueva. María Leticia Vázquez Hernández. Tomás Zavala González. La de la voz, Diana Ruelas Gaitán. Nancy Janine García Martínez. Más Sara Rocha Medina. Luego realizar la consulta y el escrutinio de las cédulas e informar los resultados, por favor. A 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 favor.
A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. A favor. Le informo, Presidenta, 27 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. En consecuencia, se designa a 14 para integrar el Consejo Municipal de Villa de Pozos, San Luis Potosí, en los términos del decreto, quedando de la siguiente manera. Concejal 1, propietario, René Ollarvide Ibarra. Suplente, Rodrigo Trejo Hernández. Síndico 1, síndico concejal 1, propietario, Beatriz Carranza Betancourt. Suplente, Miriam del Rocío Barbosa Ruiz. Concejal síndico 2, propietario, Alejandro García Moreno. Suplente, Julio César Gascón Montoya. 4, concejal regidor 2, propietario, Georgina Andrade Bautista. Suplente, Carla Reyes Meléndez. 5, concejal regidor 3, propietario, Sebastián Galindo Arriaga. Suplente, Octavio Íñiguez Medina. 6, concejal regidor 4, propietario, Laura Chavarría Romero. Suplente, Carmen Flores Rocha. 7, concejal regidor 5, Luis Enrique López Martínez. Suplente, Jorge Álvaro Colunga López. 8, concejal regidor 6, propietario, Socorro Hernández Pintado. Suplente, Wendy Nayeli Segura Gómez. 9, concejal 7, propietario, Mario Cortés Martínez. Suplente, Orlando Ramos Castillo. 10, concejal regidor 8, propietario, Norma Angélica Herrera Sustaita. Suplente, María Vicenta Armendáriz Acosta. 11, concejal regidor 9, propietario, Carlos Fernando Cabriales Garza. Suplente, Roger Herrejón Alanís. 12, concejal regidor 10, propietaria, Sandra Leticia Hernández Cerrato. Suplente, Amairani Lisset Pérez Quintana. 13, concejal regidor 11, propietario, Ulises Fabián Toro Reina. Suplente, Marco Aurelio Castro. Concejal regidor 12, propietario, Claudia Galván Ramírez. Suplente, Rosa Angélica Moreno Anguiano. Remítase al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Asimismo, notifíquese de inmediato a los ciudadanos de su designación y cíteseles para que se les tome protesta de ley en la sesión solemne que celebraremos el día de hoy. Dictamen número 2 con proyecto de decreto. ¿Algún integrante de la Comisión Primera de Justicia lo presenta? Tiene la palabra el diputado Carlos Artemio Arriola Mayor. Adelante, diputado. Con la venia del pueblo de San Luis Potosí,
Muy buenos días y gracias a todas y a todos quienes nos escuchan a través de las redes sociales y a su paciencia, porque al final de la legislatura se viene lo más urgente, lo más importante, y este es uno de los asuntos más relevantes para que el Estado de San Luis Potosí se posicione a la vanguardia en materia de seguridad y combate a la extorsión. Y es que hablar de extorsión no es hablar de una cifra fría o ajena, es hablar de un fenómeno que implica plantear una realidad que vive en nuestro pueblo. Implica hablar de una llamada que le roba el sueño a una familia o de un mensaje que provoca que un pequeño negocio baje una cortina, del miedo que se mete a la casa sin pedir permiso. Es un delito que no siempre es visible en las calles, pero que se percibe todos los días en nuestros sentires, en las redes sociales, en los comercios, en los taxis, en el campo y en la ciudad. Hoy sometemos a consideración de esta Asamblea un dictamen que es una pieza fundamental que requería nuestro Estado para estar a la altura de la Estrategia Nacional en contra de la extorsión y en concordancia con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, publicada apenas el 28 de noviembre de este año, y su ley reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional que pasó por este Congreso del Estado. Y nos da un mensaje muy claro: el tipo penal único en todo el país, con penas de 15 a 25 años como mínimo, y agravantes específicas para el denominado cobro de piso, la afectación de actividades comerciales, el uso de información personal, el uso de sistemas financieros, la participación de servidoras y servidores públicos y la comisión de este ilícito desde centros penitenciarios. Debemos detener la extorsión desde los centros penitenciarios y con esta reforma abonamos desde la legislación a estas medidas de seguridad. Y quiero entrar en detalle porque resulta urgente esta armonización. Les quiero dar algunas cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues este es el único delito que no ha bajado. Para eso tiene una estrategia específica y por eso es urgente su integración a la norma local. Otros delitos como el secuestro o el robo han logrado reducirse de manera significativa, pero este en particular necesita una estrategia. En San Luis Potosí, que no es ajeno a esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de este municipio de la capital informa que en este año se han recibido 950 reportes de extorsión con distintas modalidades. Esta información también, señalada por la Fiscalía General del Estado, habla de más de 17,000 denuncias acumuladas por extorsión en estos últimos 2 años. ¿Qué vamos a hacer al respecto desde el Congreso de San Luis Potosí? Pues con esta reforma logramos 3 cosas: un tipo penal robusto que cierre espacios a la impunidad y a las lagunas legislativas entre los pueblos, instituciones alineadas y coordinadas, Fiscalía, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario con atribuciones claras para investigar este delito como prioridad, prevención e inteligencia, no solamente reacción, centros de atención a denuncias, análisis de patrones delictivos, inhibición con tecnología desde las cárceles y sanciones efectivas a quien, aun siendo funcionario público, teniendo la obligación de actuar, no se hace. ¿Cuáles son las leyes que vamos a reformar? En primer momento, el Código Penal, para acotar el tipo al mismo de la Ley General, remitir de manera directa. No solo hay que castigar la conducta, sino hay que poner al centro a la víctima y su patrimonio. Fuimos uno de los primeros estados en cambiar este delito para que fuera perseguido de oficio desde el Estado, y ahora alineamos nuestra política de seguridad pública de manera completa al reformar la Ley del Sistema de Seguridad Pública, que ordena que las instituciones estatales y municipales prioricen la prevención, investigación y persecución de la extorsión, la creación de un centro estatal de atención a denuncias por el delito de extorsión y la obligación de diseñar una política estatal para prevenir y combatir el delito de extorsión. Además, modificamos la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado para incorporar primero la referencia a la Ley General y en segundo punto crear la unidad especializada para la investigación y persecución de delitos en materia de extorsión.
Con esto logramos no solamente tener una norma, sino también un diseño eficiente de la institución con personal capacitado, pues también la dirección de métodos de investigación y dirección de análisis deberá diseñar operativos especializados contra redes de extorsión, solicitar geolocalización, bloqueo y cancelación de líneas utilizadas para estos delitos, generar bases de datos e inteligencia específica sobre extorsión compartida con las demás instancias del sistema. Y finalmente incorporamos un servicio profesional de carrera para la obligación de contar con perfiles adecuados en la ejecución de esta estrategia. Por último, la ley de responsabilidades administrativas, pues aquí ya no se escapa nadie. Tenemos que entrarle todos juntos al tema de seguridad y quien no implemente, quien no obstaculice o quien permita a través de la inoperancia los mecanismos de inhibición de las comunicaciones previstos en la ley general como la ley estatal, deberá de rendir cuentas con la ley de responsabilidades administrativas. Por todo lo expuesto, les pido con respeto, compañeras y compañeros, que acompañemos este dictamen en sentido procedente y le demos a San Luis Potosí un marco jurídico moderno, adecuado y coherente con la ley general y con la estrategia nacional. Hagamos de esta reforma un punto de partida, con honestidad. Lo más importante es darle seguridad al pueblo de San Luis Potosí y eso inicia desde este Congreso. Muchísimas gracias, esperamos contar con su respaldo. Gracias, señor diputado. Segunda secretaria, inscriba a quienes vayan a intervenir a favor o en contra de dicho dictamen. ¿Alguien intervenga? No hay participación, presidenta. Sin discusión y al no haber presentado reservas, instruyo. Se abre el sistema electrónico para la votación nominal de dicho dictamen. Consulto si alguien falta de votar. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Primera secretaria, ruego usted dé cuenta de la votación emitida. 27 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra. En consecuencia, ha aprobado el decreto que modifica estipulaciones del Código Penal de San Luis Potosí, así como de las leyes estatales del Sistema de Seguridad Pública, orgánica de la Fiscalía General del Estado y de responsabilidades administrativas. Remítase al Ejecutivo local para sus efectos constitucionales. Dictamen número 3, con minuta, proyecto de decreto. ¿Algún integrante de las comisiones de puntos constitucionales, derechos humanos y Hacienda del Estado lo presentará? Tiene la palabra el diputado Carlos Arriola Mayor. Gracias, presidenta. Adelante, diputado. Con su venia la del pueblo de San Luis Potosí, quiero pedirles primero un reconocimiento y un aplauso a la sociedad civil, al pueblo organizado que está aquí, las madres cuidadoras, por su intenso trabajo en esta iniciativa. Porque hoy el pueblo de San Luis Potosí conquista un nuevo derecho, compañeras y compañeros. El día de hoy presentamos como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, en compañía de mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, diputado Marco Gama, la diputada Dolores Gómez de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Estado, con el objeto de adicionar el artículo 12 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí en materia del derecho al cuidado. El objetivo principal de este dictamen es elevar a rango constitucional el derecho a los cuidados en el Estado de San Luis Potosí, entendido como todas las actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, abarcando las tareas cotidianas de gestión y sostenimiento de la vida,
como el mantenimiento de los hogares y el cuidado de los miembros de la familia, la educación de las hijas, los hijos y el propio autocuidado. Los cuidados son vínculos, procesos y actividades indispensables para satisfacer las necesidades propias y ajenas, esenciales en la recreación de la vida cotidiana. Representan el sustento, el bienestar físico y emocional de las personas, además de facilitar la transferencia generacional de saberes, costumbres y tradiciones. Los cuidados constituyen un soporte invisible, pero constantemente de interdependencia, que sostiene la prosperidad de nuestra sociedad y la economía, tanto potosina como mexicana, y que tienen como base, no exclusiva, pero sí fundamental, a las hermanas, madres y abuelas que con su labor han logrado proteger a generaciones enteras. Todo nuestro reconocimiento desde este Congreso del Estado. Se habrán de crear también con esta reforma un sistema estatal de cuidados que se realizará bajo un diseño de derechos humanos y perspectiva interseccional con un especial enfoque en niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, poblaciones LGBTQ+, personas con discapacidad, vulnerabilidad y personas que requieran cuidados especiales, ayuda técnica o apoyo humano, fomentando el adecuado ejercicio de los derechos de las personas cuidadoras de este núcleo familiar en lo público y en lo privado. El sistema estatal de cuidados que deberemos crear en los próximos meses deberá contar con un financiamiento público, mismo que deberá de incrementarse de manera progresiva y no podrá ser inferior a la tasa incremental de inflación, que garantizará siempre su suficiencia presupuestaria, dotando a la población potosina de una infraestructura real para el ejercicio del derecho. Con este dictamen, el Congreso del Estado da un paso histórico a reconocer el cuidado no como una tarea invisible ni como una responsabilidad privada de las mujeres, sino como un derecho humano y una obligación pública, porque para eso queremos un Estado, para que procure el bienestar del pueblo. Elevar el derecho al cuidado a rango constitucional significa colocar la dignidad humana en el centro de la acción legislativa y asumir que la vida cotidiana, la salud, el bienestar y la cohesión social se sostienen gracias al trabajo que por décadas fue ignorado y cargado de manera injusta sobre los hombros, sobre todo de mujeres que han luchado con sus familias. Este dictamen no es solo una reforma normativa, es una toma de postura política clara frente a la desigualdad estructural. Reconocer el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado implica redistribuir las responsabilidades entre el Estado, los municipios, la sociedad y las familias, y abandonar definitivamente una lógica asistencialista para avanzar a un modelo de corresponsabilidad, igualdad sustantiva, respeto y garantía a los derechos humanos. Por ello, este pleno está llamado a votar no solo una visión constitucional, sino una nueva visión de Estado. Aprobar este dictamen es reconocer a quienes han cuidado en silencio, es saldar la deuda histórica y es afirmar en San Luis Potosí que la justicia social se construye desde abajo y desde lo cotidiano. Cuidar no es un privilegio ni una carga individual, es un derecho y una responsabilidad compartida. Y es sobre todo hoy una decisión política en favor de la dignidad y del bienestar de todas y de todos. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Ruego a la segunda secretaria inscriba a quienes vayan a intervenir a favor o en contra de dicho dictamen. ¿Alguien intervendrá? Diputada Gabriela, ¿en qué sentido? Diputada Roxana. Diputado Roberto. Gracias. Diputado Marco Ramos. Tiene la palabra la diputada Jessica Gabriela López Torres, hasta por 5 minutos, señora diputada, para hablar en pro. Con el permiso de la mesa directiva. Buenos días, compañeras cuidadoras. Gracias por su paciencia en esta sesión que se alargó, pero que es de aplaudirse ciertamente lo que el día de hoy vamos a aprobar. No estamos discutiendo un concepto abstracto ni una buena intención. Hoy estamos hablando de una realidad que atraviesa la vida diaria
de miles de familias en San Luis Potosí. El cuidado, un trabajo esencial para sostener la vida, que durante años ha sido invisibilizado, no reconocido y asumido de manera desigual, principalmente por las mujeres, porque culturalmente recordemos que a las mujeres se nos ve como con esa obligación de que somos nosotras quienes debemos cuidar y sostener el hogar. Y si ese hogar no funciona, entonces recae en nosotras la responsabilidad. La adición del artículo 12 bis a nuestra Constitución local es un paso histórico, porque reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano y sienta las bases para la creación de un sistema estatal de cuidados que deje de cargar esta responsabilidad exclusivamente en los hogares y la asuma como una tarea del Estado y de la sociedad en su conjunto. Es importante decirlo con claridad. Este sistema no se construirá de un día para otro, pero tampoco puede quedar en una promesa sin contenido. Por eso este dictamen establece una ruta clara y obligatoria. Este dictamen no se queda en una declaración simbólica. Establece con claridad que el sistema de cuidado deberá implementarse de manera progresiva, pero con un compromiso concreto y verificable. El artículo transitorio, que fija un plazo de 180 días para desarrollar los instrumentos jurídicos y administrativos y operativos necesarios. Eso significa que hay una ruta definida y una obligación clara para el Estado. Es importante subrayar que el compromiso con el sistema estatal de cuidados no debe ni puede postergarse hasta el ejercicio fiscal 2027. El propio presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2026, en su artículo 41, faculta a la Secretaría de Finanzas a realizar adecuaciones presupuestarias para atender situaciones extraordinarias y los derechos humanos, por supuesto que lo son. El derecho al cuidado, sin duda, es una prioridad social extraordinaria. No podemos esperar mientras miles de mujeres abandonan el mercado laboral, mientras personas adultas mayores carecen de atención digna o mientras personas con discapacidad enfrentan barreras para ejercer sus derechos. Este dictamen deja constancia de que el cuidado importa, de que el tiempo de las mujeres importa, que las personas cuidadoras importan y que el Estado tiene la obligación de actuar. El sistema estatal de cuidados será progresivo, sí, pero también será real, medible y exigible. Desde Morena asumimos el compromiso de vigilar que este derecho no se quede en papel. Hoy damos un paso constitucional, ahora toca convertirlo en política pública, en presupuesto y en servicios concretos para la gente, para el cuidado, para cuidar de quien cuida y para ir incrementando en nuestra sociedad la cultura del autocuidado. Y aquí quiero hacer una aclaración respecto del autocuidado, porque la empresa y la sociedad nos han acostumbrado, y más a nosotras las mujeres, que el autocuidado significa ponernos una banda en la cabeza y aplicarnos productos de belleza en la cara. Y no es así. El autocuidado es la capacidad de tomar acciones para promover tu propia salud, prevenir enfermedades y manejar el bienestar físico y mental, involucrando hábitos como alimentación saludable, ejercicio, buen sueño, manejo del estrés, socialización y cuidado personal diario. Pero para que esto suceda en la vida de las mujeres cuidadoras, tiene que existir algo muy valioso, que es el tiempo, que son recursos que el Estado ahora tendrá la obligación de sustentar. En Morena estamos comprometidos con esta acción. La presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, puso al centro las necesidades de las personas cuidadoras. Porque cuidar también es gobernar, y gobernar es poner la vida en el centro. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Roxana Hernández Ramírez, hasta por 5 minutos para hablar en pro. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Agradezco a los medios de comunicación que nos acompañan. Pues bueno, a las mujeres cuidadoras, gracias por estar aquí, gracias por hacer esto posible. Pues bueno, San Luis Potosí, de los primeros estados del país en reconocer
el derecho al cuidado en la Constitución. Quiero mencionar que en la Agenda 2030 el sistema de cuidados es lo más necesario para sostener la economía, porque a las cuidadoras, a las que cuidan, ¿quién las cuida? Y hoy es una realidad. Qué orgullo que en San Luis Potosí estemos avanzando y que sea referente nacional en materia de género. Aquí se nota que es tiempo de mujeres, que es tiempo de la libertad y de los derechos. Y esto se lo debemos a las mujeres cuidadoras. Esta es una iniciativa de ustedes. Este es trabajo de ustedes, de su sacrificio. Este es trabajo de estar insistentes, de estar en la resistencia por sus derechos. Y pues agradecerle a Mariana Hernández Noriega porque este es un gran logro. Mariana, gracias a todas. Y pues bueno, esto es igualdad sustantiva y no discursos vacíos. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado José Roberto García Castillo, hasta por 5 minutos, señor diputado, para hablar en pro. Con su permiso, Presidenta. Adelante, diputado. Saludo con mucho respeto a todos los compañeros, compañeras legisladoras y legisladores, y de manera a las mujeres cuidadoras el día de hoy. También hoy se somete a consideración de soberanía una iniciativa que se presentó con plena convicción social y sentido de responsabilidad pública. La adición del artículo 12 bis a la Constitución Política del Estado para reconocer el derecho humano al cuidado. Esta propuesta nace de una realidad que millones de familias viven todos los días. El cuidado sostiene la vida, la economía y el tejido social. Pero durante décadas ha sido invisible, no reconocido y asumido de manera desigual. Hoy, aquí en San Luis Potosí, damos un paso para corregir esa deuda histórica. Este dictamen se encuentra plenamente alineado con la política nacional de bienestar que impulsa la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha sido clara al señalar que el cuidado debe de dejar de ser una carga privada y convertirse en una responsabilidad pública del Estado. Colocar el cuidado en el centro de la agenda es un acto de justicia social y de igualdad sustantiva. Reconocer constitucionalmente el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado implica avanzar hacia un modelo de desarrollo donde el bienestar no se mide con cifras económicas, sino en la calidad de vida de las personas, particularmente de quienes cuidan a niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de dependencia. Desde el grupo parlamentario de Morena creemos firmemente que el cuidado no es un privilegio ni una concesión, es un derecho humano y una obligación ineludible del Estado. Con esta reforma, San Luis Potosí se coloca en sintonía con la transformación nacional y con los estándares más avanzados en materia de derechos sociales. Por ello, les pido, compañeras y compañeros legisladores, el respaldo a este dictamen con la convicción de que estamos sentando las bases de un Estado más justo, más humano y más solidario, donde el cuidado sea reconocido, protegido y garantizado constitucionalmente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Gama Basarte. Hasta por 5 minutos, señor diputado, para hablar en pro. Con su venia, diputada presidenta, distinguidas compañeras diputadas, secretarias, estimadas compañeras y compañeros legisladores. Saludo con mucho respeto al público que nos
acompañan. Y quiero mencionar también con mucha claridad que hay momentos en la vida parlamentaria en los que el voto no solo expresa una postura política, sino una definición ética. Hoy es uno de esos momentos. Hoy, este Congreso de San Luis Potosí no discute una reforma técnica ni una mera adecuación al texto constitucional. Hoy decidimos si el Estado de San Luis Potosí reconoce, por fin, a quienes han sostenido la vida de otras personas en silencio, con sacrificio y sin respaldo institucional. Este dictamen parte de una verdad sencilla, pero profundamente poderosa. Todas y todos hemos necesitado cuidados. Necesitamos cuidados o necesitaremos cuidados en algún momento de nuestra vida. Nadie es completamente autosuficiente. La infancia, la enfermedad, la discapacidad, la vejez o incluso los momentos de crisis nos recuerdan que la fragilidad humana es una condición compartida. Y frente a esa realidad, el cuidado no puede seguir siendo invisible ni asumido como una carga privada. Durante décadas, el trabajo de cuidados ha recaído casi exclusivamente en los hogares y dentro de ellos, de manera desproporcionada, en las mujeres. Madres, hijas, esposas, hermanas que cuidan, acompañan, alimentan, limpian, organizan, contienen emocionalmente y sostienen la vida cotidiana, muchas veces, y hay que decirlo, a costa incluso de su propia salud, de su desarrollo personal y de su autonomía económica. Por eso, con profunda sinceridad, reconocemos el trabajo de las potosinas cuidadoras, de las madres cuidadoras, Mariana Noriega, Ana Paola Horta, como coordinadoras estatales, en la zona huasteca, Andrea López, en la Hospital Margarita González, en la zona media Jimena Ortiz, y a todas y cada una de ustedes y cada uno de ustedes, un afectuoso reconocimiento. Sin duda también a la comunidad terapéutica Vistahermosa, que realizan una gran labor de cuidado por San Luis Potosí. El presente dictamen reconoce con claridad esta realidad ha generado desigualdad estructural, agotamiento físico y emocional y una profunda deuda social que el Estado ya no puede seguir ignorando. Y reconocemos, por supuesto, la disposición del gobierno del Estado a través de las distintas dependencias para consolidar el sistema estatal de cuidados en San Luis Potosí. Por eso, esta reforma constitucional tiene un valor histórico. Reconocer el derecho al cuidado implica reconocer que cuidar no es un favor, no es un acto menor, no es una obligación moral individual. Cuidar es una función social esencial y como tal debe ser protegida, acompañada y garantizada por el Estado. Así lo afirman las comisiones dictaminadoras al sostener que el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado es un derecho humano vinculado directamente con la vida digna, la igualdad y la no discriminación. Agradezco, por supuesto, a las comisiones dictaminadoras en su trabajo, encabezada por el diputado Arreola y la diputada Dolores. Muchas gracias y a todos los integrantes de estas comisiones y, por supuesto, de derechos humanos. La iniciativa que dio origen a este dictamen propone algo profundamente transformador: pasar del abandono institucional a la corresponsabilidad pública. No se trata únicamente de reconocer derechos en abstracto, sino de crear un sistema estatal de cuidados que articule políticas públicas reales,
servicios accesibles, formación y profesionalización de las personas cuidadoras, regulación de condiciones laborales y financiamiento público progresivo y garantizado. Esto es fundamental porque el cuidado no puede depender de ninguna manera de la buena voluntad, de la caridad o del sacrificio individual. El dictamen también establece que el sistema estatal de cuidados deberá contar con recursos públicos específicos, crecientes y no regresivos, y con mecanismos, por supuesto, de evaluación, información y datos abiertos. Es decir, el cuidado deja de ser discurso y se convierte en política pública medible, exigible y permanente. Desde una valoración política de fondo, esta reforma envía un mensaje claro a la sociedad potosina. El Congreso del Estado de San Luis Potosí entiende que no hay desarrollo económico sin bienestar social, ni bienestar social sin cuidados. Invertir en cuidados no es un gasto superfluo, es una inversión en salud pública, en igualdad de género, en cohesión social y en productividad económica. Un Estado que cuida es un Estado que previene enfermedades, que reduce desigualdades y que fortalece el tejido social. Como integrante del Movimiento Ciudadano, me siento profundamente orgulloso de que esta agenda humanista, progresista y fundamentalmente social se traduzca hoy en una reforma constitucional. Porque hay que recordar que es una lucha que se ha venido dando desde hace varios años. La primera iniciativa en el 2020, aprobada en la Cámara de Diputados, presentada por la ahora senadora Amalia García y, por cierto, también votada por nuestra compañera Friné, que en ese momento era diputada federal. 2020. En el 2021 viene el segundo esfuerzo en este sentido, y en el 2024 también el reconocimiento a nuestra actual senadora Amalia García, que precisamente lo que se genera es que hoy, como ya lo mencionaron los compañeros, forme parte también el tema de cuidados de la agenda nacional de la Presidencia de la República. Siempre hemos sostenido que la política debe estar del lado de las personas, especialmente de quienes han sido históricamente invisibilizadas. Esta iniciativa recoge la voz de las personas cuidadoras y la convierte en mandato constitucional. Aprobar este dictamen significa reconocer que el cuidado es una responsabilidad compartida entre el Estado, los municipios, la sociedad y las familias. Por ello, compañeras y compañeros, con profunda convicción ética, social y política, anuncio mi voto a favor de este dictamen e invito respetuosamente a este pleno a respaldarlo. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, señor diputado. Ahora lo que venga a hacer es abocar a nuestra lista de oradores. Le pido a la segunda secretaria consulte si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Consulto si está suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo. ¿Abstenciones? Por la afirmativa, presidenta. Gracias, diputada secretaria. Suficientemente discutido el dictamen en lo general y en lo particular, y al no haberse presentado reservas, instruyo se haga el sistema electrónico para la votación nominal de dicho dictamen. Consulto si alguien falta de votar. Diputada Dolores. Ciérrese el sistema electrónico de votación. Primera secretaria, ruego de cuenta de la votación emitida. 27 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra.
Gracias. En consecuencia, aprobado el decreto que adiciona el artículo 12 bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí. En tal virtud, para los efectos expresos de la parte relativa a los párrafos primero a tercero del artículo 138 de la propia Constitución, notifíquese la minuta del decreto a los 59 cabildos de la entidad en su carácter de integrantes del Constituyente Permanente Potosí. Muchas felicidades. Dictamen número 4, con minuta, proyecto de decreto, algún integrante de las comisiones de puntos constitucionales y asuntos de pueblos y comunidades indígenas y afroamericanas lo presentará. Afromexicanas, perdón, lo presentará. Tiene la palabra el diputado Carlos Arreola Mayor para presentar el dictamen. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a todo el público el día de hoy. Por último, presentamos como parte de esta Comisión de Puntos Constitucionales, junto con la comisión encabezada por nuestra diputada Briseida Sánchez López, la reforma que adecua una reforma que estuvo en discusión de esta soberanía también hace unos meses, al artículo 9 de la Constitución Política de San Luis Potosí en materia de protección y reconocimiento de nuestros pueblos indígenas y afromexicanos en todo el estado. El 5 de febrero de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa al Congreso de la Unión para el reconocimiento de México como una nación pluricultural y multiétnica, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, misma que fue aprobada por el Constituyente Permanente y publicada el 20 de septiembre de 2024. Dicha minuta en su disposición transitoria nos mandata a las legislaturas locales para realizar las adecuaciones normativas para dar cumplimiento a este derecho. A raíz de lo anterior, y desde el profundo reconocimiento que tiene el Gobierno de México y de San Luis Potosí para con los pueblos indígenas y afromexicanos, reconociéndoles como sujetos de derecho público en su actual proceso de transformación nacional y renovación de la vida pública del país. Por ello, este dictamen transforma completamente nuestra realidad constitucional y el Estado mexicano, reconociendo tanto a las personas indígenas de nuestro Estado como a las de cualquier entidad federativa protegidas para el pleno cumplimiento de sus derechos humanos y de la ley. Se reconocen nuestros pueblos indígenas en su unidad, lengua, derechos históricos, manifiestos en sus comunidades, a través de sus instituciones políticas, culturales y sociales, así como su actual jurisdicción territorial, formas autonómicas de gestión, capacidad de organización, desarrollo interno y reconociéndoles el pleno goce de su libertad individual y colectiva. No solo se queda en un vago reconocimiento, también se instauran como sujetos de derecho público en nuestra Constitución, y esto es de gran trascendencia, pues ahora tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, estableciendo como mecanismo para su total reconocimiento e identificación su lengua. Permítame, señor diputado, por favor. Ruego a todos los presentes poner atención a nuestro compañero el orador, si fuesen tan amables. Gracias. Gracias. Se prohíbe toda discriminación por origen étnico o por cualquier motivo atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Se crea la obligatoriedad a ser consultados sobre medidas legislativas o administrativas cuando éstas puedan causar afectaciones o impactos en su vida, en su entorno, o con la finalidad de obtener su consentimiento o llegar a un buen acuerdo en tales medidas. Son derechos que se han conquistado a través de tribunales, pero que ahora se integran en la Constitución Política de San Luis Potosí para representar una definición clara. El Estado deja de hablar sobre los pueblos indígenas y afromexicanos y comienza a legislar con ellos como sujetos plenos de derecho público.
no solo es una armonía constitucional, sino asumir que la deuda histórica con los pueblos indígenas llega hasta aquí y a partir de ahora contarán con autonomía, con presupuesto, con derecho a la consulta y con participación real. Reconozcamos la grandeza de nuestros pueblos y comunidades indígenas, logremos la igualdad sustantiva, la justicia social y dejemos atrás la larga noche de la conquista de los 500 años. Los invito a votar a favor del presente dictamen y avanzar como el Estado que somos, de los primeros y de los más garantistas en derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de nuestro país. Muchísimas gracias, compañeras y compañeros. Gracias, señor diputado. Ruego a la segunda secretaria inscriba a quienes vayan a intervenir a favor o en contra, si están abajo. ¿Alguien intervendrá? Diputada Briseño, ¿en qué sentido? Gracias. Diputado José Roberto, ¿en qué sentido? Gracias. Tiene la palabra la diputada Briseño Sánchez López hasta por 5 minutos para hablar en pro del dictamen.